Ah, Sí, sí logramos escuchar. Para que vean cómo esta norma no establece límites mínimos máximos de diámetro, ni tampoco propone factores de compresión que estén adaptados a contextos locales. Como segundo punto, tenemos antecedentes, tenemos a tres autores, tenemos a las 10 actos en el año 2021 mediante el artículo El efecto de la tecnología de núcleo en la resistencia de la producción de alimentos. Él realizó un estudio a 90 núcleos extraídos de una obra estacionaria confirmada con un factor de compresión de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, con diámetros de 50, 75 y 100 milímetros, y relación altura diámetro de 1.0, donde se llegó a la conclusión que factores inferiores a 75 milímetros y relación altura diámetro 1.75 presentan subestimación a la resistencia, porque se requiere corrección. Tenemos factores en el año 2021 mediante la investigación, la evaluación de la confiabilidad del número de concreto extraído en edificaciones existentes. Él realizó un estudio a 60 núcleos extraídos en aulas escolares con un factor de compresión de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, con diámetros de 60 y 100 milímetros, donde también se llegó a la conclusión que es indispensable poder estandarizar el durante posterior a la extracción y que debemos limitar el uso de diámetros menores de 5 milímetros. Y tenemos que a Martínez y el criterio también en la investigación del análisis comparativo de núcleos extraídos y probetas moldeadas en el estructura de probetas. Él realizó un análisis de estudio de comparación entre 30 probetas de 30 por 15 centímetros y 30 núcleos extraídos, donde tenía un factor de compresión de 220 kilogramos por centímetro cuadrado, con diámetros de 35 y 100 milímetros, donde también se concluye que en un sentido subestimar a la resistencia, especialmente si su preparación no incluye rectificación de superficie. Pasamos a la formulación del problema. Aquí es importante
estos son los temas que van a venir en la práctica del día jueves. ¿Ya? Caracterización de la subrasante. ¿Qué hemos hecho en la caracterización de la subrasante? Hemos hecho cálculo de CDRs y MRs y número de calicatas, ¿no? ¿Cierto? Es decir, ¿cuántas calicatas se van a hacer en la subrasante de 8 kilómetros? Doble sentido. Ese es el número de calicatas. Luego hemos dicho el número de CDRs y MRs, ¿cierto? Y luego hemos visto las especificaciones, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, cuánto debe cumplir el agregado grueso para ser admitido como material de calidad, ¿no? Es decir, el equivalente a arena, ¿cuánto debe ser? Más del 45%, menos del 25%, eso, ¿no? Esa es la especificación, ¿no? Eso hemos visto en la caracterización de la subrasante, ¿cierto? Y luego de eso hemos visto el estudio de tráfico, lo que es el cálculo de los ejes equivalentes acumulados. Es decir, lo que tenemos que hacer acá es determinar la cantidad de vehículos en el carril de diseño, ¿cierto? Eso nos hablaba, ¿no? Supongamos que tenemos una calzada con 2 carriles, ¿no? En ambos sentidos. Entonces hemos dicho que el diseño tiene que ser en un solo carril, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la cantidad de vehículos en este carril? Porque tú tienes todo un total, toda la cantidad de vehículos. Esos son los ejes equivalentes acumulados. La cantidad de vehículos acá, y luego esto lo llevas a un factor común, ¿cierto? Sí. ¿No? ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Un factor común. Lo que son tándem o trident. Claro, así es. Eso, ¿no? Tenemos también bajo la y la Voy a compartirles ahorita. Ahorita les voy a compartir esa PPT para tenernos una. Así es, pero porque está.
Ya, miren, este es el ejemplo que hicimos para los ejes equivalentes. ¿Se acuerdan que hemos visto de dos vehículos? ¿No? Dice cantidad de vehículos en el carril de diseño, era la pregunta 1. Claro, porque obviamente el estudio de tráfico siempre habla de un total, sobre todo de la calzada, o calzada, ¿no? Porque puede haber calzada, no necesariamente la calzada. En este caso, miren, es dos calzadas, ¿cierto? Ahí están las dos calzadas. Siempre es así, pues el estudio de tráfico siempre va a hablar al total, ¿no? Nunca va a hablar, digamos, por el carril, porque eso no es su fin del estudio de tráfico. El estudio de tráfico lo único que hace es darte a conocer la cantidad de vehículos en toda la vía. Y eso implica, pues, si hay dos calzadas, pues estas dos, si hay una y una, ¿no? ¿Entienden? Por eso ustedes tienen que utilizar esta tabla para encontrar el factor de reducción, este último. Y con ese último ya van a encontrar la cantidad específicamente en el carril de diseño, ¿cierto? ¿No? Eso es lo que habíamos indicado, ¿no? Y el resto ya era calcular cada uno de ellos, ¿no? ¿En función a qué? En función a los porcentajes. Porque eso, el estudio de tráfico siempre nos va a dar sus porcentajes. Le va a decir, oye, el vehículo 1 tienes un 40%, el vehículo 2 tienes un 20%, el vehículo 3 tienes un 20%, ¿no? Ese sería el cálculo de idea. Claro, todo este procedimiento que se vea, ¿no? Porque hay que calcular varias cosas. Entonces, lo primero es la cantidad de vehículos en el carril de diseño. ¿Cierto? Eso es lo primero. ¿Ya? Lo siguiente es, pues, el factor camión. ¿Se acuerdan que tuvimos que utilizar esta tabla? Todo eso es el factor camión. Y luego hacer esta tablita. Esta tablita es bastante práctica, ¿no? Porque muy rápidamente podríamos utilizar la ecuación. Al utilizar la ecuación podemos confundirnos con la información pues, que está bastante dispersa. ¿Ya? Por eso mejor utilizar así de esta manera y es más práctico. ¿Ya? Entonces, estos son los ejes equivalentes acumulados. Este valor. La suma de los. Si hubieran 3 vehículos, pues habría una línea más, si hubiera 4, otra más. Y al final la suma es el vehículo por lo que estamos. ¿Ya? Entonces, esos son los ejes equivalentes acumulados. Es esto, ¿correcto? Eso es eso. Primero caracterizamos a la subvariante, luego los ejes equivalentes acumulados. Este valor es el de W18. ¿Se acuerdan que el W18 para hacer el diseño? Ese es el W18. Entonces, si se dan cuenta, la información viene así, en cadena. ¿Entienden? Viene en cadena. O sea, no podemos hablar de preguntas diferenciadas. Haces una pregunta y no se sabe. Eso es lo que tenemos en cuenta. Vamos acá. En general, los factores de crecimiento creo que era datos, ¿no? No se calculaba. No, también esto se hace a través de una fórmula, ¿no? Esta es una fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso estaba en el manual, por ejemplo? Una fórmula. Ah, ya existía también. Lo que sí es dando es la tasa de crecimiento Ah, ya es. y el periodo de diseño.
cada momento las tablas, cada parámetro. Y luego podríamos hacer la forma gráfica para el SN o utilizar esto o el aplicativo, ¿cierto? Tenemos todas esas opciones. Genera una consulta. Creo que usted mencionó que se tiene que sacar como aplicativo, gráfica y manual, y los tres son se dividen y salen solo ahí. No, o sea, hacemos ese ejercicio con esas tres formas, son formas de encontrar, ¿no? Son formas de Como encontrar cualquiera. alternativas. Yo les voy a decir cuál forma ustedes utilizan, pero básicamente es el aplicativo y el manual. Gráfica no. No, la gráfica, lo tendríamos que tener instalado o en AutoCAD, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y una vez, ahí está el W18 que ven ahí, ese es el tráfico, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Todos estos parámetros son del manual, hemos visto, ¿no? Ya, este es aplicativo y con eso encontramos un número estructural, ¿no? Escogemos un número estructural entre todas esas alternativas. Lo mejor siempre es el aplicativo, porque ese es el más exacto, ¿no? Y luego utilizamos esta ecuación donde vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? Ahí está el A1, el A2, el A3, el L2, el L3 con las tablas que hemos visto. Y luego este espesor es mínimo. En función al tráfico podemos establecer qué espesor le corresponde. Con eso reemplazamos acá y despejamos el D3, que era la única incógnita, ¿cierto? Como acá, ¿no? Acá despejamos el D3 que sale casi 18 pulgadas, ¿no? ¿Cierto? Y con eso encontramos ya los espesores, ¿no? ¿Cierto? También se puede hacer con las figuras, ¿no? 20 años, flexible, PP11 y el C verde de la suprasana, donde se intersectan las dos, es el espesor, los espesores, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso también hay que ponerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta cómo en realidad hacemos una pregunta bastante extensa, ¿no? Porque hay que empezar desde caracterizar la supersangre, luego hacer gráfico y finalmente llegar a hacer el diseño, ¿no? Es una sola pregunta, pero es bastante extensa, ¿no? Por eso les va a tomar tiempo. Esto, hasta acá nomás hemos dicho que va a ser el T1, ¿no? El examen final, ya a esto le agregamos el diseño del rígido y del adoquín. Entonces, esto es todo lo que habíamos visto. Después, cuando digo caracterización de la suprasante, me refiero a esto. Por ejemplo, habíamos visto este ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan? Es decir, si yo tengo mallas que han pasado al tapiz, puedo caracterizar a la suprasangre, ¿no? Es decir, a través del ashto, ¿no? Que en la parte baja dice si es excelente, bueno, regular, su plasticidad, por ejemplo, acá tenemos los límites de su plasticidad, también podríamos explicarlo, ¿no? Ese ejemplo también hemos visto. Y el otro ejemplo que hemos visto es lo que es las especificaciones, ¿no? ¿Qué es esto? Esto de acá, ¿se acuerdan que hemos visto? Esto es para comparar con qué con la norma, ¿no? Es decir, este valor cumple o no con la norma. Este valor cumple o no cumple con la norma. Cumple o no cumple con la norma. Cumple y ya al final, como ya hemos
modificado todo, podemos establecer si cumple o no. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Está claro? Entonces eso es lo que va a venir el día jueves, ¿no? El jueves empezamos a las... Traten de ir más temprano para tratar de empezar rápido, ¿no? Para que les alcance el tiempo, porque si no... Porque como recién, yo estoy seguro que ese día recién van a estar con sus cubos y todo eso, van a estar bastante lentos. Entonces, ¿Cuánto va a durar, profesor? empezamos a las 8 en punto, porque hay algunos retrasos, y terminamos a las 10. ¿No? Por ahí hasta 10 a 15. Eso es lo que tenemos. Profesor, disculpe, lo que presentó era solo ver la tabla, ¿no? Primero, Sí, antes de yo no sé qué presentó. Era solo que claro, acuérdense que todo se enmarca en el manual, porque todo es el manual. Por eso es importante que identifiquen los capítulos, no digo todo el manual, ¿no? El capítulo de la mecánica de suelos, el capítulo de diseño y el capítulo de tráfico. Son 3 capítulos. El de diseño creo que es el 12, y el de tráfico creo que es el 6, y el de suelo me parece que es el 2. Eso creo que hay que tener en cuenta para el día jueves. ¿Cuántas preguntas van a hacer, profesor? una, ¿no? De una sale. Yo van a hacer, ya. Pero son todo esto, llegar a calcular todo eso. Caracterizar a la subresalto, el tráfico Ya, y diseño. ya. De una sola sale todo. Lo que pasa es que dentro de esas se subdivide. Ajá. Es decir, caracterizar, ejes equivalentes acumulados y espesor del tráfico. Los datos van a ser uno solo, con esos datos sale todo. Podemos usar el aplicativo, el celular, ¿no? Claro, el aplicativo, hemos dicho que para la práctica sí podemos utilizarlos en el aplicativo, pero en el examen final ya no hay aplicativo porque todo va a ser normal. Es decir, por tablas más llegamos todo. Por ahora, el T1, como tienen el aplicativo, para que lo puedan utilizar. El examen final ya simplemente tabla. Ya. Está bien. Habíamos quedado en que teníamos un ejercicio que era el pavimento rígido. Vamos a abrir esa.
dando una tesis y ahorita están en la prueba de preguntas. Los jurados están preguntando. Ahorita vamos a ver este ejemplo. Ahorita acabo este problema. Bien, entonces ya está claro esto, ¿cierto? Ya sabemos que se va a ver, ¿no? Ahora vamos a ver el ejercicio. Bien, si tenemos esos datos, gracias, no Gonzalo. Ahora vamos a ver las que el ingeniero José Barón. Vamos a poner acá. Miren, acá los ejes equivalentes acumulados. Este es el tráfico, ¿no? En el estudio de tráfico ya se ha determinado su tráfico, ¿ok? Hemos visto hace un momento. Nos dice que es 8.722.276. El CBR, la supersangre, ¿no? Ahí traduciendo, este es de la suprasangre. Pero acuérdense que tenemos otra capa que es la subbase, ¿no? Porque nosotros tenemos esto, tenemos la subbase y tenemos la losa de concreto. Entonces esta subbase, como es un suelo, también tiene un CBR. Esta también tiene un CBR. Entonces necesitamos el CBR de la suprasangre, que es 15. Este es de la subbase. Y la calidad de drenaje es bueno. Ya hemos dicho que la calidad de drenaje es en función al tiempo en el cual el suelo drena. Entonces, una manera de idealizar eso es llevarlo al laboratorio, saturar el agua, retiras el suelo una vez que está saturado y mides el tiempo en el cual ese suelo se seca, ¿no? Y lo llevas a la tabla y obviamente vemos la calidad del suelo. En este caso la calidad es buena, ¿no? Es decir, bueno, cuando es bueno, excelente, significa que drena rápidamente. Y guarda lógica, ¿no? Porque hemos dicho que la subbase tiene que ser un material que ayude a drenar el agua, para que, si digamos, si hay nivel freático, no logre subir. ¿Entienden? Porque cuando es bastante drenante, el agua va a disiparse. Entonces el drenaje es bueno. ¿Ya? El grado de exposición a la saturación es 25%. ¿De dónde sacamos ese valor? No,
el tiempo cuánto de ese tiempo está la estructura expuesta al tema de saturación, ¿no? Y si el tiempo es 12 meses, ¿cuántos meses de esos 12 la estructura está expuesta a saturación? Entonces va a estar expuesta a saturación cuando está, o cuando digamos está en una temporada de altas precipitaciones pluviales, ¿no? Porque después no hay nada, entonces, o sea, eso o sea, el 25% significa, si tenemos 12 meses, el 50% es 6 meses, ¿cierto? Y 3 meses es el 25%. Es decir, es una sola porque llueve solamente 3 meses, ¿cierto? Porque si estamos hablando que 12 meses el 5%, es el 5 meses. ¿Entiendes? Y lo otro es esto, ¿no? Lo otro es eso. Las bermas, los elementos de transferencia de carga y el periodo de diseño. Bermas, en este caso dice asfalto, ¿no? Podría ser también de concreto, ¿no? Porque acuérdense que la norma nos dice que puede ser de concreto, puede ser de asfalto, puede ser de terreno natural también, ¿no? Porque así lo dice, ¿no? Elementos de transferencia de carga es cuando hay juntas, hemos dicho que se ponen los pasadores, ¿cierto? Esos pasadores, puede tener pasadores como también no, ¿no? Hemos dicho eso, no hay necesidad de poner pasadores, solamente se coloca cuando hay alta carga, es decir, tráfico pesado. Pero cuando es tráfico, digamos, no es tan pesado, pues sin pasadores funciona así. ¿Ya? Y finalmente, el periodo normativo es B. Sí, porque eso hemos dicho, ¿cierto? Entonces, en base a toda esa información, necesito encontrar qué cosa, el espesor de la losa de concreto. Porque acuérdense que la subbase mínimo es 15, ¿no? ¿Puede ser 20? Sí. ¿Y por qué 20? ¿Y por qué 25? Porque lo que pasa es que también hay que ver el nivel al cual tienes que dar. ¿Entienden? Porque tú de repente ahí vas a necesitar mayor espesor, pero el mínimo debería ser 15, no menos de 15. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, con eso vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues igual como hemos hecho en el flexible, hay que comenzar a ver la norma. ¿Para qué? Este debe ser un TP, ¿cierto? Un TP y comenzamos a calcular el R, el ZR, el S sub 0, la sensibilidad inicial, sensibilidad final, todas las variables. ¿Para qué? Para reemplazar en la ecuación. Y luego desarrollar la ecuación, ¿no? Eso es lo que
desarrollada con todo de acuerdo con la normativa. Por ejemplo, esta tesis estaba bien desarrollada. El tema es que si no se desarrolla de forma que el archivo tiene mucha deficiencia. Bien, pero vamos a volver a la parte que estábamos viendo. Miren, en esta parte, lo que les decía era lo siguiente, ¿no? Les decía, las bermas pueden ser de asfalto de concreto o de suelo natural. Los tres casos están en el manual, entonces ustedes tienen que identificar cuál de esos casos es. Cada valor de J varía. Para el asfalto, el J tiene un valor, para suelo natural tiene otro valor, y para el concreto tiene otro valor. Los elementos de transferencia de carga puede haber como no también puede haber, ¿no? Y en el manual te dice, ¿tienes elementos de transferencia de carga? Y hace una pregunta, ¿sí o no? El sí tiene un valor y el no tiene otro valor. Entonces ustedes tienen que ver cuál de los dos es correcto. El periodo de diseño hemos dicho que es 20 años, ¿no? Utilizamos el manual para esta parte, sí, pues utilizamos el manual, que este es el capítulo 14 del manual, pavimentos rígidos. Ahí está la ecuación, ahí está la ecuación, que tiene un aplicativo. Y comenzamos con el tráfico. Por ejemplo, nuestro tráfico es 8.700.000, ¿no? Entonces es el TP9, porque está entre 7.5 y 10 millones. Si nosotros tenemos 8.7 millones, entonces el TP9, ¿cierto? ¿Ven? Una vez que sabemos que es el TP9, podemos continuar. Por ejemplo, acá está la servilleta inicial y final. Como es el TP9, significa la servilleta inicial 4.3, la servilleta final 2.5, la pérdida de servilleta es 1.8, es decir, la diferencia de ambos, ¿no? Si continuamos, acá está el S sub 0, que es 0.35, ya no es 45 como en el caso del flexible, ¿no? Es 0.35 en este caso, ¿no? Es un valor único. Si continuamos, acá está el R y acá está el ZR, a 20 años, ¿no? El TP9, 90% menos 1.282, ¿no? Esos serían los primeros parámetros que muy rápidamente podemos obtener de este manual. Lo que viene en adelante ya es el KC, que es el coeficiente de reacción, ¿no? O el módulo de reacción, que quiero llamarlo, esas dos denominaciones. Y para eso tenemos que utilizar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Pero ¿qué necesito? Necesito el K0 y el K1, ¿cierto? El K1 y el K0, ¿no? Hemos dicho que para calcular los valores de K necesitamos utilizar esta ecuación, ¿cierto? Si el CBR es menor o igual a 10, utilizamos esto. Si es mayor a 10, utilizamos esto. ¿Qué tenemos que reemplazar? Estos CBR. Estos CBR. En este caso, esta es la subrasante, es 20. Por lo tanto, sería esta de acá, ¿no? Es que es mayor a 10. Entonces acá reemplazamos 20 y ya tenemos el K, ¿cierto? El K. El K de la subrasante, pero falta el K de la subbase. Entonces el de la subbase es 15. Seguimos acá. Entonces reemplazamos acá 15. Y ya tenemos los dos K, ¿cierto? El de la subrasante y de la subbase, ¿no? ¿Sí? Eso. Y como ya tenemos esos dos, ahora sí podemos ir al manual y reemplazar a ellos, ¿no? Porque miren, acá está el K1 y el K sub 0. K1 es de la subbase y K sub 0 es de la subbasante. Pues ahí están los dos. Entonces reemplazamos ahí. El H habríamos que partir de 15, ¿no? Partimos de 15, digo, ¿no? Podría ser 20, podría ser 25. Entonces, esos valores pasamos ahí y obtenemos el K sub 0, es decir, el K promedio. El K sub C es el promedio de los dos, porque cada uno tiene un KC y este tiene otro K. Tiene un K y este tiene otro K, ¿no? K de la subbase y K de la subrasante. Estos dos, con estos dos obtenemos el K sub C, que es el K. Con ese K promedio
ya tenemos el coeficiente de empuje. Ahora, lo otro es el MR, ¿correcto? Como nosotros tenemos un tráfico de 8 millones, 8.7, entonces estaría acá, entre estos dos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos 8.7. ¿Qué significa eso? Que nuestro MR es 42 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y nuestro F' es 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Pero como todo se maneja en libras sobre pulgadas cuadradas, eso de ahí tenemos que transformarlo en libras sobre pulgadas cuadradas para poder incluso utilizar el aplicativo, ¿no? Incluso hasta el manual. Ahora, el E es el módulo de elasticidad de concreto, reemplazamos acá el F', es decir, 300, reemplazamos acá, pero ese 300 en libras sobre pulgadas cuadradas. Y ya tenemos el E. Es decir, ahí que tenemos que colocar ahí el F', esto era 300, pero en libras sobre pulgadas cuadradas. ¿No? Ya tendríamos el S. El coeficiente de drenaje, hemos dicho que es bueno, ¿no? Eso significa que, miren, en un día, en menos de un día, el agua está drenando rápido, es decir, se está secando rápido, ¿no? Por eso tiene esa calificación de bueno. Y el bueno acá significa que tenemos entre 5 y 25, ¿no? En este caso, ¿cierto? No, mayor a 25. Entonces, bueno, mayor a 25 es 1. Este valor que está acá es 1. ¿Sí? Es 1. ¿Por qué? Porque nuestro drenaje es bueno. Bueno, y nuestro porcentaje es 25. Pero entonces acá está 1. El coeficiente de drenaje es 1. ¿No? El coeficiente de transferencia de carga, el J. Nuestra berma, ¿cierto? Es asfalto. Correcto, por eso acá dice asfalto. ¿No? Con pasadores, sí, con pasadores, sí. Acá es no pasadores. Entonces es 3.2. 3.2. ¿Cierto? Ahora sí, acá nos dice que 15 centímetros es el espesor mínimo, ¿no? De la subbase, que ya estábamos hablando de eso. Entonces, si ya tenemos todos esos datos, entramos al aplicativo y con el aplicativo encontramos el valor de dedos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos esto de acá, todos estos datos que ustedes ven es el manual. Esto, delta PC4, P2.5.80590 es lo que acabamos de hablar. ¿Tienen el aplicativo ahí? Sí. A ver, ingresen al aplicativo datos. ¿Qué valor les va a dar? Si en caso el módulo de este campo les pide, creo que en libras, ¿no? ¿Cierto? En libras sobre pulgada cuadrada, ¿cierto? Acá está en megapascales. ¿Y qué les está pidiendo? Acá en qué les está pidiendo? Es en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces sería 274.25. Si les piden PSI, es libras sobre pulgada cuadrada, que sería 274.27. O sea, este valor de acá, en estas unidades sería 274. A ver, ingresen.
es 274, está bien, es 200, no es PCI, C de casa, ¿no? Porque hemos dicho que es libras sobre pulgadas cúbicas, ¿no? Es libras sobre pulgadas cúbicas, no es, ¿no? Es PCI, C de casa, no es S, es C de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, PSI es libras sobre pulgadas cuadradas, pero en cambio PC de casa I es libras sobre pulgadas cúbicas. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuánto le sale? Ah, el módulo de ruptura es 42. ¿En qué unidades estaba el PSI? Ese sí es el PSI. PSI, ese es libras, ¿no? Eso era claro, en ese caso es 597.38. Punto 4 será de ingeniero. Un decimal. Entonces simplemente empezamos 197 por 4. Ingeniero, disculpe, y en PW18, ¿cuál sería? 8 millones. Eso es tráfico. Ahí está el valor que se. Esto sí está en PCI, ¿no? El tráfico es esto, ¿no? 8 millones 700.000. 10.08 salió, ¿no? ¿De cuánto? 10.08 pulgadas, 25. ¿Sale todo 6.08? ¿Sí? Claro, miren. Reemplazamos, ahí está el aplicativo 10.1, ¿no? 10.1 sale, ¿no? Es decir, ese 10.08 usted lo redondean a 1, sería 10. ¿Cierto? Entonces, ese 10.1 sería 25.65, es decir, 25 centímetros, y la subbase que hemos adoptado es 20, ¿no? Por lo tanto, más o menos sería algo así, 25 y 20, ¿no? Pero eso sería esto, ¿no? Pero también podemos utilizar la tabla, la figura, ¿cierto? Claro, esa es la figura. Igual como hemos hecho en el flexible, ¿se acuerdan? 20 años. Siempre va a ser 20 años. 20 años. No, también hay para 10, hay tablas para 10. Pero nosotros estamos hablando. Cuando dice normales, 20 años. 20 años. 20 años, el J es 3.2, que ya lo hemos calculado. Entonces acá está el TP9 y acá está el CBR de la subpasada. Excepción, miren, casi igual, casi igual, en este caso casi igual. Es decir, nos está saliendo 26 centímetros y 15 centímetros de subpasada. ¿Cuál está tocando? ¿El primero? Claro, porque es subrasante. Esto es CBR de la subpasada. Esto es CBR de la subpasada. Y esta sería la representación gráfica, ¿no? Entonces, eso es un poco para que vean que, miren, no es tan complicado. Tienes el aplicativo, es bastante simple hacer el cálculo. Los parámetros hay que tener el capítulo 14 para poder ir desagregando uno a uno, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta para el diseño del pavimento rígido, ¿no? Si se dan cuenta,
lo estamos de la misma manera como hemos visto en el flexible, ¿no? Entramos al manual, comenzamos a calcular cada uno. Es decir, acá está el manual, ¿no? Entonces, queremos empezar. Acuérdense que es el capítulo 14, ¿no? Capítulo 14. Es decir, el 12 es flexible, el 14 es rígido, ¿no? ¿Ya? El tráfico es el 6 y el suelo, si no me equivoco, es el 2. Tendrían que tener esos tres capítulos: el de suelos, el de tráfico y el de flexible. Esos tres capítulos. Esos tres capítulos. Para la práctica, traer eso. El flexible me parece que es el 12 y el tráfico es el 6. El suelo, si no recuerdo bien, pero es bien uno o dos. El suelo. Entonces, miren, el día jueves vamos a ver la práctica y el próximo sábado, no se olviden que para los que han llegado, ¿no? Ya está el T2, está ahí la PPT que vimos el día jueves y también hay un enlace donde está el expediente técnico. ¿Entienden? Porque no se puede cargar muy pesado. Hay un enlace ahí bien colocado, empiezan ese enlace y ahí están 9 tomos. En el tomo 1 está toda la información que ustedes necesitan. En el tomo 1. Los otros no he puesto por ahí si tienen curiosidad de ver algo más. Pero en el tomo 1 está todo. Está el estudio de tráfico, está el estudio mecánica de suelos, pavimentos, y está la topografía. Y ahí está el volumen 1. ¿Ya? Si no quieren buscar entre todos los 9 que están. Voy a tomar asistencia un momento. Profesor, para el tema de los laboratorios, hay una plantilla. El próximo sábado ya estamos. Acuérdense que el laboratorio es para el examen final. Para el examen final. No es para el examen. ¿Tenían tres? Sí. ¿Campos está? ¿Campo no? Sí, Campos. Ya, Campos Aguilar. Coahuilas, Cotrina, Cruz Cocachín, Cruz Román, Díaz Alarcón, León, Líbano, Maguiña, Malma, Merino, Presente. Montoy, Núñez Delgado, Núñez Guamán, Ponte, Rojas, Rosales, Ruiz y Silvestre. Miren, entonces el día jueves 8 de punto empiezo el examen, media hora para que puedan llegar a la tiempo. El próximo sábado vamos a ver el tema de los adoquines. El próximo sábado vamos a ver los adoquines. Y ya la siguiente semana, esta semana que viene 5, serán los adoquines. La semana 6 veríamos lo que es mantenimiento vial. Porque en la semana 7 tienen que hacer la presentación de criterios. Si tienen dudas, me van preguntando, porque tienen 2 semanas